tengo 90 días seguidos tomando jugos verdes por la mañana en ayunas y vengo a contarte mi experiencia de cómo han transformado mi vida. ¿Estás listo para transformar la tuya? Mi nombre es Laura, del canal de las recetas de Laura, y bueno, muchos de ustedes conocen mi historia lidiando con el sobrepeso y las circunstancias que me ha tocado vivir. Soy comedora emocional cuando tengo mucho miedo, o estoy bajo mucho estrés, o estoy demasiado cansada, tiendo a comer de más. Y bueno, una situación personal y todo el miedo de lo que estamos viviendo en este momento. Tengo un niño con asma y la situación me tenía sumamente tensa en un principio y me excedí en queso, y me excedí con las barritas de queso y a los niños los cheese sticks y refresco, y de repente me hice un día así con una panza súper inflamada y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y en las noches de un grito, se los juro, una vez me desperté gritando del dolor de un calambre. Me estaban dando 2 o 3 calambres cada noche. O sea, yo en mi desesperación compré un montón de pastillas. O sea, esto trae así que el comprimido de no sé qué, que el omega 3 y que no sé qué tanto. Me estaba tomando las pastillas y me seguía acalombrando con todos los multivitamínicos. Así que dije, basta, tengo que poner orden, tengo que dar prioridad. Sí, estoy ante una situación muy difícil, pero sé que lo puedo cambiar. Así que empecé a tomar los jugos verdes. Esta fue la razón por la que yo empecé con los jugos verdes. ¿Cuál es tu razón? Ahora les voy a empezar a platicar de los cambios que he visto en mi cuerpo tomando estos jugos verdes. Para empezar, de un día para otro, adiós calambres. Fue impresionante. De un día para otro, adiós a los calambres y no me han vuelto a dar. Se los juro que también por eso no suelto los jugos verdes, pero para nada. Otra de las cuestiones, ahorita tengo 2 niños chiquitos, uno de 5, otro de 2 años, y la verdad es que necesitas muchísima energía para tenerlos todo el día en la casa, ahorita con lo que estamos viviendo y que es homeschooling y escuelita aquí en la casa. Y bueno, en mi nivel de energía fue de un día para otro también, lo notamos mi esposo y yo, increíblemente. Yo preparo el jugo para mí y para mi esposo cada mañana, y uno de los grandes beneficios que nos ha traído los jugos verdes definitivamente es tener muchísima energía para poder darnos abasto con los niños. Otro buen punto, adiós a las vitaminas extras. No tienes que estar comprando vitaminas o estar tomando nada extra si estás haciendo correctamente tus jugos verdes y tomándolos en ayuna cada mañana. Otro de los grandes beneficios que he visto es, si pueden notar por ahí, mi piel está súper hidratada. Mucha gente me pregunta, Laura, ¿qué crema usas? Me desmaquillo con vaselina desde que empezó el encierro, porque no me he comprado ya desmaquillante, se me acabó. De nueva vaselina, no pongo nada. O sea, en la mañana una cremita hidratante en la cara y eso es todo. Y la he traído como nunca. Mi piel también está súper sana y eso es gracias a la hidratación y todas las vitaminas y minerales que estoy recibiendo de los jugos verdes. Y uno de las que más me fascina que les comparto aquí, se hace maravilloso, es que somos el ejemplo para nuestros hijos. Lo que tus hijos ven es lo que van a hacer. En mi canal de recetas muchas mamás me escriben siempre, Laura, es que mi hijo no quiere comer verduras y frutas. Yo siempre comí muchas verduras y frutas porque así me lo enseñó mi mamá en la casa. Y yo siempre les pregunto, ¿y en el embarazo? ¿Tú comes verduras y frutas? Y en el embarazo, te echabas tus nopalitos o te hacías tu cremita de calabacitas o tomas algún licuado. Los jugos verdes son súper sanos y los pueden tomar mujeres embarazadas. Recuerda que desde el vientre tus niños se están alimentando y están percibiendo los sabores. Les enseño a mi pequeñín de 2 años, cada mañana viene y se roba el jugo de su papá y se avienta como un cuarto del vaso. O sea, ese licuado que están viendo es de nopal con apio y piña y él le fascinado tomándose. Bueno, vamos al segundo punto, que es algo que mucha gente está interesada en esto. Los jugos verdes te adelgazan. Hay miles de recetas en YouTube, así de que jugo verde para bajar la barriga, para adelgazar, pierde tantos kilos con este jugo verde. Miren, la realidad es esta. La forma de adelgazar va a estar comiendo menos, estar comiendo saludable y cosas que debemos. Los jugos verdes sí te ayudan un montón con la bajada de peso, pero te voy a decir en qué. Primero, cuando te tomas un licuado de nopal con piña, apio, te desinflama. Entonces ya sientes que bajaste de peso. No es que hayas bajado la grasa, sino que te desinflamó, retiró todo el líquido que tenías de más en tu organismo, que a veces pueden ser kilos o libras de líquido retenido. Eso es, por eso a mí luego se me bajó la inflamación cuando empecé a tomar mis jugos verdes, pero yo reconocía, yo decía, estoy inflamada, no estoy más gorda, ¿verdad? Y lo que sí me han ayudado muchísimo es a controlar el hambre.
y eso es un gran beneficio, sobre todo yo que como por ansiedad o por miedo ahorita con todo lo que estamos viviendo, que ha sido una etapa difícil para mí emocionalmente. Me ha servido muchísimo. Me tomo mi jugo verde en la mañana y durante el día no tengo que andar pique y pique. O a veces llega la cena y no tengo hambre porque el jugo verde me mantiene súper controlado el apetito y la ansiedad, así que yo sí lo recomiendo. No es que el jugo en sí te vaya a adelgazar, pero el jugo te va a ayudar a que estés comiendo mejor porque te vas a tener más energía, a que le entres al ejercicio. Yo me la he pasado en la bicicleta porque tengo más energía para hacer ejercicio, a que te sientas bien contigo mismo y empieces a tomar decisiones más saludables para lograr bajar de peso. Que si he bajado de peso en estos 3 meses, mi peso sigue igual, pero mi talla es muy diferente, es impresionante. Peso lo mismo, pero traigo 2 tallas menos, o sea, mi cuerpo está muy diferente. Inclusive estoy utilizando unas playeras para hacer ejercicio que las compré cuando tuve a mi primer hijo, que pesaba 6 kilos menos de lo que peso ahorita, o que serían como 12, 15 libras menos de lo que peso ahorita, y me quedan mucho mejor y me quedan más aguadas. Entonces mi cuerpo se ha transformado, el peso no se ha movido, pero sí noto muchísimo en mi talla los cambios. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen sobre los jugos verdes es ¿a qué hora lo debo tomar? Lo mejor es tomarlo en ayuno por la mañana. ¿Por qué en ayunas? Porque si los tomas en ayunas, eso te va a ayudar a que tu cuerpo esté limpiecito de tu aparato digestivo y empiece a agarrar todo lo que necesita. Para empezar, los que batallan con el estreñimiento, que la fibra haga su trabajo y que tu cuerpo empiece a separar minerales, vitaminas, todo lo que necesita y lo absorba de forma correcta, además que te va a tener energetizado y sin hambre por el resto del día. Pueden encontrar una inmensa cantidad de jugos verdes en mi canal de YouTube, Las Recetas de Laura, y también cada mañana en mi Instagram, en mis stories de Instagram, les estoy publicando los jugos verdes que me tomo diariamente. Así que vayan y comiéncenlos a hacer. Espero que esto les sirva de inspiración. Bendiciones y estoy aquí a la vuelta.